Si crees que rompes tus hábitos por falta de voluntad, te estás contando la historia equivocada. Hoy en este primer episodio de Cerebro, nuestro podcast enfocado en ciencias cognitivas, te vamos a contar todo sobre los hábitos, cómo se rompen, cómo se establecen y cómo sostenerlos en el tiempo. Sari, por ejemplo, ¿por qué el cerebro parece que odiara los cambios, incluso cuando hay un diseño cerebral estructurado como para que los cambios puedan suceder sin fricciones? Mira, yo voy a empezar diciendo algo por lo que muy seguramente voy a tocar a muchos y es la fuerza de voluntad está sobrevalorada, ¿sí? O sea, si no hay disciplina neurobiológicamente organizada, está condenado a fallar. ¿Qué es lo que pasa con el cerebro? Nuestro cerebro no está programado necesariamente para los cambios. Nuestro cerebro está programado para recompensas inmediatas, nuestro cerebro está programado para eficiencias metabólicas, nuestro cerebro está programado para predecir lo que va a pasar. Y el cambio va en contra de absolutamente todo. Entonces, el cambio al contrario, genera mayor energía y mayor gasto metabólico. El cambio lo que hace es que mi cerebro diga qué va a pasar, para dónde voy, a qué me voy a enfrentar. Y todo cambio genera incertidumbre. Pero entonces, si hablamos de esa incertidumbre conectada al cerebro, podríamos decir entonces que aunque haya cierto diseño para eso, ¿por qué entonces nos resistimos? O sea, eso es lo que no me queda muy claro desde ese lado. Mira, nos resistimos porque el proceso más complejo y que más energía gasta es el proceso ejecutivo, el funcionamiento ejecutivo del cerebro. ¿Sí? ¿Y Mientras y que qué es la función ejecutiva? es toda la parte prefrontal que me lleva justamente a medir consecuencias, a analizar planes, qué voy a hacer, qué puede pasar, qué consecuencias voy a tener si hago o no hago esto. Y nuestro cerebro está diseñado además para recompensas inmediatas, ¿sí? Ahí es donde se activa todo el sistema dopaminérgico. Entonces, cuando yo no tengo una recompensa inmediata, mi cerebro desiste. Hablando entonces neurobiológicamente, todo el sistema de procesamiento de funciones ejecutivas y el sistema prefrontal es filogenéticamente más nuevo, ¿cierto? Entonces genera un mayor gasto de energía, genera un mayor agotamiento, mientras que todo el sistema subcortical es más antiguo, entonces genera menos gasto de energía, entonces genera menos agotamiento, y cuando yo tengo mayor gasto de energía, cuando me voy a enfrentar a lo nuevo que pasa, genero altos niveles de estrés, porque no sé qué va a pasar. O sea, en resumen, neurobiológica y neurocientíficamente hablando, ¿por qué entonces, después de esto que nos has enseñado, por qué hay resistencia al hábito o a los cambios? Porque cuando yo ya tengo todas mis conductas preestablecidas, ¿cierto? Entonces ya mi cerebro está habituado, mi cerebro no quiere cambiar, ¿sí? Puede que genéticamente tú digas, sí, él está habituado para cambiar, pero no, él no quiere cambiar. ¿Por qué? Porque la recompensa es inmediata si tengo lo cotidiano, lo que ya conozco, a lo que ya estoy acostumbrado. Mientras que el cambio me genera recompensas mucho más lentas. El cambio es un proceso, ¿sí? Cuando yo repito una conducta, hago conexiones mucho más rápidamente. Y el refuerzo no va a ser tan inmediato, sino que va a ser... Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con la dopamina y con los centros de recompensa a nivel cerebral? Tengo recompensas más rápido, elevo los niveles de dopamina muchísimo más rápido, ¿cierto? Y eso es lo que hace justamente que mi cerebro no quiera cambiar, se resista al cambio. ¿Por qué? Porque cuando no encuentra una recompensa inmediata, ¿qué pasa? Se voltea y se va. Donde tengo una recompensa. Eso lo puede uno mirar y enseguida lo preguntaría a Paula un poco sobre eso. Que por ejemplo, cuando uno empieza a entrenar, a hacer ejercicio, que es algo muy nuevo para uno, o una dieta inclusive, o no sé, estudiar algo nuevo, lo que sea. El hecho de que no perciba cambios físicos inmediatos, el hecho de que no perciba que me estoy alimentando mejor, o el hecho de que no sienta que esté aprendiendo tan rápido como yo esperaba, eso es lo que tú nos estás diciendo, que como no es tan inmediato, hay más propensión a abandonar. A desertarlo, claro, total. Es más, desde algo tan básico como es que no traigo todas las miradas con el ejercicio que estoy haciendo, pues no estoy logrando el objetivo. Claro, el refuerzo social también aplica. Muchísimo. ¿Por qué? Porque es que yo lo hago buscando una recompensa, ¿sí? O sea, nosotros no actuamos altruistamente. Siempre nuestro cerebro busca una recompensa y es rápida, la quiere rápida. Eso es lo que hoy nos lleva a querer estar tanto en las redes sociales. ¿Por qué? Okay. Porque al scrollear empezamos a buscar y liberación de dopamina. Exacto, empezamos a liberar dopamina porque vamos encontrando recompensas rápidas, como en videos muy cortos. Entonces me río súper rápido y al otro estoy triste. Sigo buscando, me río súper rápido, busco otro. Entonces, claro, el sistema dopaminérgico empieza a activarse. Entonces, lo que hago es que le estoy diciendo a mi cerebro, mira, aquí tienes toda la dopamina que tú quieras.
¿sí? Y por Está eso disponible. hoy, exacto, a él no le está costando nada segregar esa dopamina. Yo se la estoy entregando facilito, ¿sí? Y los centros de recompensa, claro, es que la estoy encontrando así. Claro. Mientras que tú dices, me leo un libro, ¿sí? Que me va a llevar, según qué tan buen lector o tiempo tengas para hacerlo, 2 semanas, 3 semanas, un mes. Mientras que la inteligencia artificial me lo da inmediato, entonces digo como satisfecho. Exacto, porque, wow, ya sé qué pasó, ya sé qué pasó en el texto. El final, listo. Ya logré la recompensa que estaba buscando. Totalmente. Eso es lo que pasa. Entonces, claro, no es que el cerebro puede estar preparado, pero no quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque con la recompensa inmediata tengo placer inmediato. O sea, tengo lo que quiero. Ya lo encontré, no tuve que trabajar por eso. Okay. Pauli, entonces, Sara nos acaba de contar algo muy valioso, casi que puedo interpretar que me gustó mucho que ella lo dijera, menos mal no lo dije yo, y es que todo comportamiento tiene una intención. Sí. Y que neurobiológicamente está comprobado que busca algo que le pueda generar cierta retribución, que le genere recompensa. Listo, fin. Mi pregunta es, lo que le decía yo a Sara, gente que hace ejercicio, gente que empieza un plan de alimentación, gente que empieza algo nuevo y quiere sostenerlo. Yo he visto en consulta y también en la literatura que se habla de que muchas veces que las personas inician un hábito, pero pasa una vez que rompen el hábito. O sea, un día dejan de hacerlo, un día dejan de ir al gimnasio, o dejan de comer, o dejan de leer, o el hábito que tengan. Y lo que pasa es que tiran la toalla. Dicen como, uy, no, ya hoy no lo hice, entonces no lo vuelvo a hacer. La gente usualmente no lo dice explícitamente como, voy a dejar de ir al gimnasio. Sí, claro. Sino que simplemente tira la toalla y ya. ¿Qué pasa cognitivamente con las personas cuando esta situación sucede? Andrés, es muy importante lo que me preguntas porque usualmente en las personas aparecen los famosos sesgos cognitivos que se pueden clasificar como esos pensamientos que vienen e interrumpen tu pensamiento habitual, ¿cierto? Okay. Entonces hay un sesgo que es la creencia limitada, que es del todo o nada. Entonces, cuando fallo una vez, lo voy a seguir haciendo. Es decir, la persona dice, como ya la embarré una vez, no vale la pena continuar porque la voy a seguir embarrando, ¿cierto? Por ejemplo, el ejemplo más habitual es, tú normalmente dices, ok, te acuestas y dices, me voy a levantar a las 6 de la mañana, voy a hacer mi rutina de ejercicio o voy a desayunar muy juicioso, ¿cierto? Estableces un plan así riguroso, paso a paso, bien, y te acuestas con la firme intención de cumplirlo, ¿cierto? Pero suena la alarma a las 6 de la mañana, ese día dijiste, quiero 5 minutos más de sueño. O sea, me permití ser flexible. Exacto, te diste el permiso de los 5 minutos. Pero resulta que como ya entraste fallando 5 minutos a tu plan estratégico, al plan que ya habías establecido, es más barato en términos de la economía cognitiva, es decir, en términos de lo que a ti te va a hacer sentir bien o mal, decir, ya no lo hice. El plan se fue a la porra, ya no lo voy a hacer más. Entonces es el término de o lo hago bien desde el principio, o si fallo por 5 minutos, fallar el resto del proceso. Pabli, pero tú mencionabas economía cognitiva, sesgos y toda esta situación que pasa en la mente del ser humano. ¿Esto es consciente? O sea, las personas realmente que nos estén viendo van a poder decir como, uy, yo lo hago conscientemente y sí, ya tiré la toalla, o es algo que pasa... No voy a decir inconsciente porque en la psicología cognitiva como ese concepto puede ser muy, muy disvariante, pero es no consciente el tema del sesgo o el tema de la economía cognitiva, si nos amplias un poco más eso. Realmente la persona no lo hace a propósito o no lo hace diciendo, ay sí, me voy a sabotear, me voy a autosabotear, no. Bueno, es un asunto como que, ay sí, hoy amanecí con la intención de fallarme, no. Realmente es un asunto que parte desde un acto mínimo en el que rompiste con eso que ya tenías planeado, entonces eso te confirmó que eres malo para seguir planes y que por ende vas a seguir fracasando. O sea, es como la sumatoria de eventos que llevan a que tu mente concluya que tú eres malo y que por ende no eres capaz de cumplirte el plan que te trazaste. Y por ejemplo, antes de que empezáramos a grabar esto que conversábamos sobre el podcast, la psicología experimental tiene muchas investigaciones en eso que tú estás mencionando y hablábamos del sesgo del presente. De pronto puedes contarnos un poco esto que tiene que ver con el tema del cambio y de la generación de hábitos.
Bueno, lo que pasa es que, como bien lo decía Sara hace un momento, el ser humano está diseñado para la recompensa inmediata, instantánea y de momento. Entonces, ya ella nos dijo qué pasaba en el cerebro. Ahora lo vamos a llevar a nuestro pensamiento. Entonces, claro, como yo no obtengo esa generación de dopamina en el cerebro, o no tengo esa captura de dopamina en el cerebro, entonces, ¿qué pasa en tu mente? En tu mente va a decir, estoy triste porque no lo hice, fracasé, me siento mal, soy un fracaso, no sirvo para esto, y empiezo además porque está el hecho del afuera. Entonces, claro, el otro te va a decir, va a venir y te va a decir, ay, sí fuiste al gimnasio hoy, sí cumpliste con tu rutina. Hay como un castigo inmenso. Exactamente. Ay, estás yendo al gimnasio, pero no se te está notando. Y la dieta, ¿cómo vas con la dieta? Pero usted sí está juicioso. Entonces ahí es donde viene, pin, ese castigo, ese golpe, donde vos decís, fracasé, porque todo lo queremos. Sí. Todo lo queremos aquí, ahora y en el instante. O sea, es que te estás diciendo algo que la psicología descubrió hace muchos años, y es que y a muchos no les va a gustar que no sean de esta vertiente cognitiva, pero finalmente el ser humano es un ser humano condicionado. Sí. Por respuestas, por castigos, sí, por refuerzos, por respuestas inmediatas. Yo creo que es para lo que tenemos programado el cerebro. O sea, ¿tiene la capacidad del cambio? Sí, la tiene. Neurobiológicamente tenemos capacidad de cambio, sí, la tenemos, pero no estamos programados para eso. Nos programaron para seguir unos hábitos ya preestablecidos. Pero entonces esa programación es un contexto. Total. Perfecto. No, es que tú no puedes sacar al ser humano. Tú no puedes sacar al ser humano, ni de lo biológico ni de lo contextual. Así es. Ni de lo familiar. Porque es un ser biopsicosocial. Suena cliché, pero es verdad. Es cierto, o sea, vos no puedes fragmentar al ser humano. Y en las otras corrientes, pues lo denominarán de otra manera, epistemológicamente hablando, pero finalmente llegamos a la misma conclusión, y es que el ser humano es un ser de respuestas constantes, continuas, y por eso incluso pues es que se mantienen los mecanismos de defensa, hablando en términos psicoanalíticos, y lo mismo pasará entonces con las otras corrientes. O sea, vuelvo y te digo, lo denominamos de una manera distinta, pero finalmente llegamos a eso. Sí, pero yo creo que desde las ciencias cognitivas hay una conciencia, llamémosla epistemológica, porque es que finalmente nosotros sabemos eso, o sea, digamos que el psicólogo cognitivo o el científico que trabaja en comportamiento y la neurociencia lo sabe. Pero entonces ahí viene lo problemático, porque entonces el ser humano se convierte en manipulable. Porque claro, podemos manipular un contexto para que un comportamiento se evoque o se extinga. ¿Sí o qué? Sí. En contextos. Podemos de alguna forma cambiar una estructura cognitiva para que el ser humano deje o no de pensar de cierta manera. Sí. ¿Sí o qué? Sí. Y ahí entra la neuroplasticidad. Exactamente. Y ahí es donde entra la neuroplasticidad, y es la capacidad que el cerebro va teniendo de irse amoldando. Pero entonces cuando yo ya tengo una conducta preestablecida, las conexiones son mucho más rápidas que cuando estoy empezando una conducta. Y yo entiendo que, bueno, entiendo también que eso es acomodación y asimilación de cosas. Para darse la adaptación. ¿Qué es lo que tú mencionabas de economía cognitiva? ¿Puedes contarnos un poco eso a qué se refiere? La economía cognitiva básicamente consiste en qué tanto esfuerzo tengo que hacer yo, psíquico, neurobiológico y emocional, para adaptarme o para ajustarme a algo. Entonces, siempre será en términos de, por ejemplo, digámoslo, de doloroso o no doloroso, mantenerme en mi rutina o en mis esquemas habituales, ¿cierto? Porque ya me lo sé, porque ya me los aprendí, porque ya sé qué me va a decir el otro, ya sé cómo va a responder el otro. Que cuando yo estoy empezando ese proceso de cambio, sea porque estoy haciendo ejercicio, porque estoy haciendo una nueva dieta o porque estoy en proceso psicoterapéutico, empezar a romper con todo eso duele, y por eso hay gente que sale huyendo de terapia y dice, yo allá no vuelvo. Y genera más agotamiento. Exactamente. Ahora, y es el costo energético. El costo energético, porque es que realmente, digamos que nuestro cerebro más o menos gasta alrededor del 20% de energía del cuerpo, y es una cantidad muy, muy grande de energía la que solo el cerebro consume. O
¿sí? Entonces, claro, ante un cambio, imagínense metabólicamente cómo nos podemos estar agotando. Entonces, más allá, incluso uno diría, claro, puede ser más doloroso porque es que es mucho más agotador que Claro. yo poder seguir en lo mismo. Es Eso no me como, cuesta ningún esfuerzo. es como cuando tu jefe viene y te pone una nueva tarea que tú más esfuerzo, exactamente, y que tú probablemente tengas que consultar o buscar el cómo se hace, porque no necesariamente tienes toda la información y que para al principio hacerlo. no te va a salir del todo bien. Exactamente, exactamente. Entonces, claro, tú vas a llegar a casa y vas a decir, estoy mentalmente agotado. Claro, tuviste que hacer un montón de procesos psicológicos y cognitivos y neurobiológicos para poder hacer eso que te mandaron. Estás abriendo un camino neuronal completamente nuevo. Exactamente. Y eso gasta mucha energía. Y además tener que decirte a vos mismo y aceptar que no te las sabes todas o que no te sabes hacer esa tarea y que por ende no necesariamente eso es un fracaso, simplemente es algo de lo que tenés que aprender. Es muy sencillo. Pónganse a pensar, no sé, nos pasamos de casa, ya hicimos lo fuerte, el trasteo, no sé qué, pero tú llegas un día y dices como, qué agotamiento, pero hoy no hice nada, hoy no barrí, hoy no organicé, hoy no moví muebles, pero me siento agotado. Claro, total, es que tu cerebro está generando unas nuevas conexiones. Un nuevo aprendizaje de dónde están las cosas, de qué color son. Listo. Desde tu experiencia, ¿es posible que podamos generar entonces nuevos hábitos a partir solamente de esta comprensión o necesitamos intervenir el entorno de alguna manera? Pues mira, yo creo que desde la ciencia del comportamiento, digamos que hay muchos experimentos que muestran formas de generar cambios. Creo que los más fáciles de hacer, porque creo que el tema de la facilidad para que los cambios se den es vital. Cuando algo es fácil, asequible, de poco gasto económico, cognitivo, es mucho más fácil que el comportamiento se dé. El entorno importa muchísimo. Creo que el diseño del contexto es vital para que las cosas se den. Me explico. Si yo quiero hacer ejercicio, pero yo vivo a media hora del gimnasio, muy difícilmente yo voy a ir. Sí, total. Porque finalmente queda lejos, llego cansado del trabajo, hice teletrabajo y quiero dormir o quiero más fácil comer, está lloviendo, el tráfico de Medellín, el tráfico de Bogotá, implica un montón de gastos energéticamente hablando, que la persona lo que va a hacer, lo que tú decías y lo que Sara decía, desisto. Exactamente. Entonces creo que el diseño del contexto, cuando es un hábito que yo quiero tener o quiero adquirir, va a ser vital. Quiero ir al gimnasio, vaya al gimnasio cerca. Sí, claro. No se ponga a contratar un gimnasio que queda al otro lado de la ciudad, que porque es más trendy, está de moda, vale más, o sea, como que eso del refuerzo social puede caer en un segundo plano porque no vas a lograr ni siquiera cometer el acto que querías hacer desde el inicio, ¿sí? Que Sara nos hablaba ahorita de, es que quiero ir al gimnasio por el refuerzo social, ok, pero ni siquiera vas. Entonces, de acuerdo. Lo que tú decías es mucho más doloroso porque el castigo va a ser doble. Exacto. Yo no voy, tengo el castigo social y estoy gastando plata. Además. Entonces creo que lo principal para que el contexto sea un factor de potencial para esto es importante por eso. Es decir, creo que desde la economía conductual es vital que todas las cosas para la generación de hábitos, desde mi perspectiva, sean fáciles, sean simples, sean atractivas. Entonces eso implica que también yo pueda diseñar algo que me facilite querer hacerlo, como que me llame la atención hacerlo. Pero entonces aquí yo tengo una pregunta gigante. Hemos hablado de la problemática, de la situación, de lo que está pasando. ¿Cómo hackeamos esta narrativa en la gente para que pueda adquirir hábitos fácil, para que lo pueda hacer bien, para que no se sienta mal? Biológicamente es dándole pequeñas recompensas. Entonces, listo, un checklist. ¿Por qué? Porque cuando tú vas diciendo esto ya, ¿qué pasa con mi cerebro? Tiene una recompensa, ¿sí? El pequeños grandes logros. Se activa, claro, lo logré. ¿Qué pasa muchas veces? Y el tema no es decir, mira, es que no eres capaz. No, el tema es, listo, vamos a hacer un plan, pero un plan alcanzable. Muchas veces como personas lo que hacemos es ponernos unas metas súper altas. Entonces yo quiero llegar a ser el presidente de la compañía y vivir en una super casa y tener un super carro. Es que eso no lo vas a lograr mañana. Entonces, ¿qué va a pasar con tu sistema de recompensa? Se va a caer muy fácil. Se va a caer inmediatamente porque no lo vas a tener, entonces vas a desertar. Entonces no, lo que hago es ponerme metas
a corto plazo, más que a largo plazo, alcanzables y que yo pueda ir midiendo, porque así, claro, a medida que lo voy logrando, ¿qué voy haciendo? Voy alimentando ese sistema de recompensa. Entonces voy acercándome cada vez más a esa gran meta que tengo. O sea, lo que estás diciendo es, yo puedo tener una meta macro de querer lograr tener cierto estilo de vida, yo puedo tener esa meta grande, Total. pero funciona mucho que yo lo diseccione como en pequeños pasos y que eso lo vaya chuleando, como no sé, voy a ir al gimnasio 3 veces a la semana y simplemente voy chuleando cada vez que voy y lo logré, Exacto. por ejemplo. Y que así mismo te vayas premiando o te vayas castigando. Tú mismo puedes hacerlo, ¿sí? Voy al gimnasio y me como una hamburguesa, por ejemplo. No, esa no es la idea. O sea, ya lo que Tampoco. hiciste en el gimnasio te lo tiraste. Pero, por ejemplo, si, no sé, voy al gimnasio, entonces, listo, hoy fui al gimnasio, entonces no, voy a sacar un rato y voy a ver la serie que me gusta. Por ejemplo, que dentro de mi trabajo no tengo el tiempo, no lo hago, saco el espacio. Sí, tienen que ser refuerzos positivos que a mí me gusten. Exacto. Sí, claro. Para ti Claro. sean supremamente valiosos porque eso es lo que va a alimentar tu sistema dopaminérgico. Bueno, unido a eso, uno de los elementos también muy importantes es que si no pudiste ir al gimnasio a las 6 de la mañana, pues no te vas a castigar duramente, es decir, voy a reencuadrar mi agenda para hacerlo posteriormente y poder cumplir con la tarea de ir al gimnasio, ¿cierto? Porque la meta es finalmente es ir al gimnasio, ya tú decides y determinas en qué momento del día, Claro. ¿cierto? Creo que algo, o sea, estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo, eso es muy importante. Y yo creo que solo para acuñar algo que para mí es muy poderoso a nivel comportamental es lo que decía ahorita. Lo más poderoso para que un cambio suceda y yo lo pueda gestionar, lo pueda observar y como que yo lo vea materializado es el cambio del contexto. Yo creo que eso es vital. Creo que cambiar creencias es relevante, creo que incluir temas de recompensa es vital para que se sostenga el hábito. Pero creo que la base para que el cambio se dé en términos de hábitos, para mí principalmente es el cambio del contexto. El cambio implica cambio de contexto, cambio en lo que creemos de las cosas y literalmente un motivador que me facilite llegar a ese cambio. Total. Esa es la ecuación simple para esto. Totalmente de acuerdo. Hagamos de la ciencia una herramienta para tu vida. Gracias por acompañarnos. Chao.